Buenas tardes. Para mí es un placer estar acá con Tito Puchete y sobre todo es un placer estar con ustedes en una tarde lluviosa y por eso les agradezco a nombre de los dos que estén acá y en una tarde de fútbol, porque muchos de ustedes están acá precisamente por eso, porque son apasionados del fútbol y a esta hora se están perdiendo cómo atienden al Barcelona. Así de simple. ¿Por qué no nos vamos a decir mentiras? Ya van 2-0, allá tengo unos informadores que nos lo están contando. Entonces, hoy estamos acá para hablar de periodismo deportivo, de crónica deportiva. Y el periodismo deportivo, que puede ser tal vez el más subvalorado de los géneros periodísticos, el que muchas veces, si hay que quitar algo en el periódico, quitémosle a las páginas deportivas, si hay que quitar algo en el noticiero, quitémosle minutos a la sección de deportes. Lo deportivo suele pasar a un segundo plano, cuando en últimas, si uno se pone a ver, en el caso colombiano en particular, el deporte es lo que más nos une. En un país cargado de regionalismos, en un país con una carga histórica de violencia cultural, todos somos uno cuando hay un triunfo deportivo, cuando la selección Colombia gana, cuando Mariana Pajón logró esa medalla dorada, cuando alguno de nuestros deportistas en cualquier disciplina brilla y repercute en los medios, inmediatamente todos nos sentimos orgullosos, sentimos esa identificación. Y buena parte de esa identificación pasa precisamente por la forma en que se narra. Y por eso estamos acá con Tito, para hablar de ese manejo del lenguaje y de la forma de contar historias cuando hablamos de deporte. Porque contar historias deportivas es una épica. Piensen en una pelea de boxeo. Una pelea de boxeo implica toda una épica de batalla. Un partido de fútbol es toda una gesta llena de momentos, de caídas. Incluso si el partido es tan malo, el narrador o el personaje que escribe la crónica tiene que arreglárselas para que eso que le está contando a la gente sea lo suficientemente interesante como para que lo siga escuchando, lo siga viendo, lo siga leyendo. El papel del periodista cuando hablamos de deporte es tratar de reflejar o de reproducir algo que es único. Y ese algo es la emoción deportiva. Todos los que estamos acá lo sabemos. Todos hemos visto cómo reacciona la gente, cómo reaccionamos cada uno de nosotros cuando está ese momento glorioso de un gol, de una victoria, de un triunfo. Se ondea la bandera y nos sentimos identificados. Y nos sentimos más identificados cuando nos lo cuentan bien contado y cuando nos lo cuentan bonito. Por eso, estando acá con Tito, tenemos que empezar a hablar de eso. De él, que no solamente es presentador en ESPN, que no solamente fue periodista de Caracol Televisión y de Gol Caracol, sino que hoy en día es uno de los narradores principales de esta cadena internacional en español ESPN. Quiero que comencemos hablando de eso, Tito, de cómo contar un partido, cómo contar esas gestas, cómo recrear la épica. Bueno, ahora que te escuchaba, se va dando uno cuenta de la responsabilidad que tiene uno en manejar estas emociones, ¿no? Porque en realidad hacer un relato deportivo es manejar pasión, emociones, y siempre he pensado que se debe hacer desde los valores. Es creo que la forma en que he tratado siempre de hacer un relato deportivo es, por encima no creo que haya periodismo deportivo y periodismo, creo que periodismo hay uno solo. Y cuando nos toca meternos en este tema de manejar tanta pasión, tantas cosas que se ven en el mundo del deporte, tocabas tú un tema y decía, el deporte nos une, entonces ustedes van a decir, ¿qué nos va a unir? Nunca he visto una pelea entre Barras de Millonarios y Santa Fe, o los paisas, los del sur contra los comandos. Creo que no hay nada más unificador que el fútbol profesional colombiano. Desde el año 48 nos estamos juntando. Nos dividimos, nos peleamos, pero para poder pelearnos, estar dividiendo, como decimos en nuestro programa, dividir el balón, hemos tenido que sentarnos o meternos en un mismo escenario. De alguna manera nos estamos relacionando. Entonces, manejando todos estos temas que mueven, si nos centramos en Colombia, regionalismo, la pasión, tantos tópicos que se meten a la hora de hacer una narración deportiva, un relato deportivo.
uno tiene que empezar a arrancar para tocar este tema desde el punto de vista de valores. El periodismo, y si nos metemos acá en la parte deportiva, es un ejercicio de valores. Hay que tener buena voz, hay que tener buen lenguaje, hay que tratar de vender, hay que subirla, bajar la voz para que ustedes no se duerman. Claro, es que es como una fiesta, ¿no? Es como Sí. una fiesta, entonces bits arriba, bits abajo y manéjelo. Claro, pero ¿desde dónde te estás parando? ¿Eres hincha de quién? Primer tema, me han preguntado, recién llegué, la mayoría de estudiantes, ¿usted de qué equipo es hincha? Porque la gente se va, este tipo de rolo, me dicen a mí. Cuando les digo, no, yo soy costeño. ¿Qué? Entonces empieza uno desde ahí, desde dónde se para uno a generar y a construir un relato, porque casi siempre la pregunta del que está escuchando este tipo, ¿desde dónde me habla? Este tipo me habla, es muy, leyendo el libro del 5-0, que ha sido uno de los libros importantes, al igual que el de Mario Neira de Millonarios, que me parece que fueron de los libros estrellas de esta feria del libro en lo que se refiere al deporte. Era muy fácil relatar en ese momento Colombia para colombianos, porque la épica, ¿sí? Dios es colombiano y todo eso, pero yo cuando me paro al frente del micrófono y hace un gol Falcao, yo no puedo decir es que Colombia, porque me están escuchando chilenos, me están escuchando ecuatorianos, me están escuchando argentinos, me estoy parando, ¿sí me entendés? Entonces desde ahí empieza uno a construir un discurso que tiene que estar absolutamente parado desde la objetividad y tragarme todos los instintos nacionalistas o de amor hacia mi país, y desde allí tengo que empezar a construir. Entonces mis propios instintos como ser humano de preferir, de elegir, que es algo tan innato desde niños, lo estamos haciendo, tomando esa decisión, desde ahí yo tengo que empezar a construir y decir, yo voy para una masa gigante que tiene muchas formas de pensar, y lo que debo hacer desde mi primer paso, después de la preparación, de saber el palmarés de cada uno de los jugadores, el árbitro de dónde es, las estadísticas, debo ser absolutamente parcial. Y por mucho que me guste más un equipo que otro, debo gritar el mismo gol de un lado que del otro. ¿Se acuerdan los goles del 5-0 de Colombia relatados por Araujo? Y al minuto 42, Colombia tiene 1, Argentina 0. ¿Se acuerdan? Y el otro lado, ¡gol es colombiano, yo me quiero morir! Y todo eso. Entonces, desde ahí yo creo que empieza uno a construir un mensaje absolutamente desde el primer valor, que es la objetividad, la imparcialidad, si se puede. A no ser que yo me pare al frente como hacía William Vinasco y decía, obviamente yo soy colombiano y le voy a Colombia y narro para Colombia y Dios es colombiano y cuando vaya un gol es salsa. Sí, acá no. Y los argentinos habrán metido tango, no sé. Pero como estoy parado en un medio internacional, y también cuando lo hice acá en Colombia, siempre traté de el primer paso, el primer puntapié, pararme desde la objetividad como primer valor. Sin embargo, la objetividad tiene una facilidad cuando uno trabaja en una cadena internacional, por ejemplo, a la hora de narrar la liga inglesa, a la hora de narrar el calcio, porque por supuesto uno se aleja, pero sin embargo hay algo muy interesante de Tito en la narración, y es que todos los narradores, todos estos cronistas en vivo, terminan identificándose y diferenciándose por el estilo. Hay unos que son por el estilo de la voz, el grito, la canción, la musiquita de fondo, el tralalalalalalala. A mí me parece supremamente interesante, hablando de Tito, que siempre se esfuerza por dar algo más en términos de información, en ampliar el contenido, que no solamente sea el comentarista y el narrador, sino que el narrador también pueda fungir el papel de comentarista, dar un dato histórico, dar un dato estadístico, hacer un comentario conocedor sobre el personaje que hizo tal o cual jugada. ¿Esa es parte del estilo? Sí, porque en la construcción del relato me parece que el fútbol es una actividad que se abstrae, no es una abstracción del mundo, de la vida. Para mí un estadio es una maqueta de sociedad. Las cosas que me ha tocado vivir a mí en Argentina, si yo le dijera a cada uno de los alcaldes o los gobernadores, no sé a quién depende el estadio. Yo tengo editores argentinos y me di cuenta de este caso. El editor argentino construye, ¿sí?, el imaginario de ciudad colombiana, los que editan Balón Dividido, de acuerdo al estadio. Me explico. Para ellos Bogotá es una ciudad limpia, linda, organizada, porque el estadio es una maravilla. El estadio de Itagüí para ellos es una ciudad pequeña, sí, pequeña,
pero bonita, acogedora. Para ellos Neiva es horrible. Infierno. Y es horrible. ¿Qué pasa? Construyeron en esa imagen que les llega su propia ciudad. ¿Sí? Hacen una maqueta de sociedad. Es a partir de allí que empiezan a decir, uy, entonces para ellos la moda es ir a Colombia. Entonces dicen, no, yo voy a Medellín porque Medellín es chéverísimo, más en el estadio a veces se ve que pasa el metro, el subte, no, allá no es subte, allá es por arriba, bueno, pasa por allá arriba y no sé qué, entonces van construyendo. Y así pasa en el fútbol, ¿no? El fútbol de alguna manera es una muestra. Hoy estamos hablando de que Alemania va a salir adelante y va a sacar adelante la crisis europea porque la manera que tiene de trabajar, cuando se decía que cuál era la manera perfecta de jugar al fútbol era la seguridad italiana, el catenaccio italiano, la ética laboral alemana, cómo cumplían sus funciones cada uno de los futbolistas, y la magia y la técnica holandesa hoy traspasada a la magia española, ¿no? Porque hubo un traspaso ahí. Entonces, dense cuenta toda la posibilidad y toda la información que nos va mandando un partido de fútbol, y desde allí la construcción de una cantidad de modelos, un mensaje de valor, de educación, ¿sí? Entonces yo cuando me paro al frente de un partido y tengo que empezar a investigar temas y voy a hablar del Bayern Múnich, yo tampoco voy a hacer un Wikipedia del Bayern Múnich. Fundado en 1800. No. Sí, no vale la pena, pero sí me gusta parar a la gente que es el Bayern. Y el Bayern era el equipo conservador de la década de los 70 que peleaba contra el equipo de la libertad, ¿sí? Que era el Borussia Mönchengladbach. Y uno empieza a mirar las cosas y se da cuenta que una de las grandes figuras, un gran goleador del Borussia Mönchengladbach, era Henkes, que hoy es el técnico del Bayern Múnich. Y empiezan a encontrar una cantidad de relaciones que tienen que ver no solamente con el fenómeno del fútbol, sino el fenómeno social, las tendencias, la historia, cada una de las décadas, cómo vivió las cosas. Y también la hipocresía, porque ¿cómo así que el equipo Bayern Múnich era la sociedad, hay que conservar todo, ir en contra del progreso y todo eso, pero tenía a un tipo que no cantaba el himno, a Paul Breitner, ¿sí? Que salió corriendo igual. O Beckenbauer, que nunca pudo ir a la selección sub-20 porque embarazó a la novia y no se casó. Entonces esa sociedad conservadora lo obligó y lo sacó y de alguna manera le fue construyendo. Entonces cuando yo doy esos datos muchas veces que no aparecen en Wikipedia ni aparecen buscando, los busco un poquito más allá, me gusta, es porque me parece que pueden condicionar, y no solamente estamos hablando de un fenómeno, de unos tipos como... Uno puede buscar cualquier concepto en la historia de fútbol, desde son 22 tipos en calzoncillos detrás de un balón, hasta el concepto más profundo de maqueta de sociedad que relaciona... Sí, el mejor ejemplo de esquema capitalista que hay es el fútbol, etc. Se encuentran. Entonces me parece que el fútbol es una gran oportunidad de diversión, de ver, de poner en escena una cantidad de valores, de aprender y también de relacionar temas políticos y sociales y una cantidad de cosas que tienen que ver con el fútbol y que han marcado las décadas, y que uno, si las estudia un poco, puede empezar a dar ciertas claves para interpretar otros hechos sociales, ¿no? Y eso que usted acaba de decir es supremamente importante porque muestra que ese imaginario común de que el periodista deportivo solamente sabe de fútbol y si acaso de 3 deportes más es una gran mentira. No hay nada más necesario que un periodista que sea no deportivo, que sea periodista. Vale, déjame este detalle antes de que se me vaya. Tuve una discusión con un periodista uruguayo que quiero mucho, que se llama Carlos Muñoz, porque yo le decía que no me cabía en la cabeza lo que había hecho Luis Suárez, a quien le tengo una gran admiración como deportista, por el primer lío, no tanto porque le haya dicho negro a Ebra y por este tema del racismo, sino que la gente por ahí no sabe que la última ciudad que contrató negros en la Liga de Inglaterra fue Liverpool. Ni Everton ni Liverpool contrató negros, fueron los últimos. Entonces ellos tuvieron que sacarse durante muchos años el estigma de racistas. Y llega este tipo, le dice negro a Ebra, lo castigan con 8 fechas y en el siguiente partido no le da la mano. Simplemente, para alguien que no conozca la historia, no, tan rabón, ¿no? Como dicen ustedes, ¿no? No, es que se estaba metiendo con algo que había trabajado durante muchos años en Liverpool para quitarse ese estigma.
Pero como el tipo hacía goles, bueno, ofrezca excusas por Twitter, hasta que le pegó el mordisco a Ora Ivanovic y ahí sí, 10 fechas, sí, exacto. le dijeron juegue con los dientes apretados y fue y le dio un mordisco al tipo. Sí, con Bozal le va a tocar jugar. Pero entonces fíjense, no solamente se trata de saber de fútbol, de saber qué significa un delantero, qué significa un 10, qué significa un lateral izquierdo, sino saber todo un contexto que involucra a una sociedad. Y no solamente es cuestión del fútbol. Ahora que hablábamos de lo del 5-0, de ese libro del 5-0, uno puede ir más atrás. Si uno mira en la historia colombiana, la unidad nacional no solamente se da con el fútbol, sino con toda la Vuelta a Colombia. La aparición de la Vuelta a Colombia, de Carlos Arturo Rueda, enseñándole a los colombianos, dándoles clases de geografía por radio. La gente aprendió a conocer el país gracias a que un periodista todos los días por Nueva Granada les contaba, la emisora les contaba, hoy vamos a ir de Ipiales a Pasto y de Pasto hasta llegar a Popayán, por todos los pueblitos, y la gente empezaba a comprender lo que era su país, y eso unió al país en un momento de violencia, en un momento de caos político, eso unió al país. Entonces ese plus, ese más que puede dar un periodista cuando cubre deportes es supremamente importante. Y hablando del 5-0, metámonos un poco con ese tema, porque esa es tal vez la década más conflictiva en términos finales de los 80s y los 90s, en términos del trabajo para el periodista para contar historias. Porque, por supuesto, no podemos negar la influencia del narcotráfico en todos los niveles de la sociedad colombiana en ese momento. No se puede negar. Y cuando hablamos de influencia en los niveles, estamos hablando de que eran dueños de los equipos de fútbol, eran dueños de emisoras de radio, eran inversionistas en grandes medios y por supuesto los periodistas también hicieron parte del juego. Y ahora, cuando aparece un libro como el de Mauricio, el del 5-0, es muy fácil juzgar, es muy fácil decir, claro, pero es que mire, el pibe, Asprilla, todos eran amigos de narcotraficantes. ¿Quién no era amigo de narcotraficantes en los 80s? Esa era la pregunta. ¿Cómo fue la frase de Maturana en el... Es que ahí viene un tema complicado, ¿no? Los dos Escobares? Sí, es un tema bastante complicado. Primero, casi no compro el libro del 5-0 porque yo dije, leí la reseña que hizo un periódico, dije, otra historia de narcotráfico, prendo la televisión colombiana de aire y ahí están todas las novelas de narcotráfico. ¿Yo para qué voy a leer si vamos a salpicar el 5-0? Sin embargo, como he leído muchas cosas de él antes, lo he seguido como periodista, desde que era el hincha azul. Entonces dije, no, yo lo quiero comprar. Y después de esta mañana lo leí y me dio de verdad mucha rabia, porque hicieron de un pequeño comentario como si eso fuera el libro. Y el libro es un relato espectacular del 5-0, que me imagino que por un rigor periodístico, porque era un dato tal vez que no sobraba, y para decirle a la gente también, esto no solamente es una historia maravillosa de épica, sino que se metió el tentáculo, puso que la fiesta en un lindo hotel de Recoleta en Buenos Aires la pagó un narcotraficante que costó $12.000. Y de ahí se pegaron para hacer la crítica, una buena crítica, pero como la promoción. Entonces yo casi no leo el libro porque yo digo, ya estoy cansado, que fueron muy buenas novelas y hay que saber de narcotráfico, pero ya estoy cansado de narcotráfico. Y eso se une a una decisión que yo quería compartir con todos ustedes. Fue una situación muy complicada para mí por la ética, por qué debo hacer como periodista, si lo tapo, si no tapo esto, ¿qué debo hacer? Les voy a cantar lo más rápido posible. ESPN, cuando cumplió 30 años, llamó a 30 grandes cineastas, convocó para costear 30 filmes. Búsquenlo, hubo historias maravillosas, historias que de verdad fantásticas, fantásticas. Y una de esas se llamó Los Dos Escobar. Yo estaba un sábado y uno de mis jefes, uno de los vicepresidentes me dice, te dejé un material, quiero que lo veas. Un día sábado, yo tenía como 3 partidos, 2 noticieros, se me olvidó un poco el tema. Pensé que era un periodista nuevo colombiano, dije, bueno, ¿será que vamos a traer un nuevo presentador? Hágale el casting, hágale el casting. Sí, quería que yo lo viera, lo del casting, pensé que era eso. No lo busqué y esa misma noche del sábado me dice, ¿qué te pareció? Y yo, no lo he visto. Míralo rápido. Entonces era una cosa imperativa. Voy al otro día, el domingo por la mañana, agarro, es un DVD que decía 100 minutos. Decía, casting de 100 minutos, yo con todo lo que tengo que hacer.
Pero bueno, termina ese domingo, voy, lo veo y lo meto. Y ve, los dos Escobar. Yo lo vi esos 100 minutos, era una edición previa, no era la final. Me dio mucha rabia primero. Lo volví a ver, lo vi como 3 veces esa misma noche. Y al otro día me preguntan, ¿lo publicamos en ESPN más? Y era muy duro porque había muchas cosas que eran verdad. Primero, el nombre de los dos Escobar, mezclar a Andrés Escobar con Pablo Escobar ya me pareció Sí, de un muy mal es gusto. una cosa un poco harta, incómoda para la familia Sí. y para las personas que sabemos qué tipo de jugador era Andrés Sí. Escobar. Además que aparecía la hermana de Andrés Escobar. Yo después intenté averiguar, esa producción no tenía nada que ver con ESPN, era gente que iba, filmaba y después le ofrecía y le vendía, y ESPN lo compró y lo publicó en Estados Unidos y allá, pero para presentarlo en América le preguntaron a los grandes jefes de Latinoamérica, tuvieron digamos que el gran detalle de preguntarme a mí si lo presentábamos o no. Ahí hay una gran denuncia, espero que ustedes lo busquen, está en internet, para que lo vean, para que lo sientan. Pero mi gran conclusión es que ese documental le iba a hacer mucho daño a Colombia porque era muy doloroso, por encima de si era cierto o no. Y consideré que nuestra cultura acostumbra a matar al mensajero. Al tipo que viene y nos trae la mala noticia, lo terminamos matando. Y porque yo me iba a considerar un hipócrita, si ahora con los 20 años del 5-0, donde seguramente vamos a hacer un ESPN Recuerda fantástico, diciendo que qué grande es el fútbol colombiano, si en esa misma pantalla que yo iba a presentar lo grande que es el fútbol colombiano, también se iba a presentar un documental donde se decía en gran parte que ese talento no se hubiera dado a conocer si no hubiera sido por la ayuda del narcotráfico. Entonces yo le dije, o somos una cosa o lo otro. O me dedico a hablar de la cosa deportiva o nos vamos a dedicar a denunciar otras cosas, porque las dos cosas yo no las quiero hacer. Yo no voy a hablar de que Higuita era un grande y que si se supone, porque por eso sería bueno que ustedes lo vieran. Después pensando dije, lo podemos publicar si nos reunimos, hacemos una mesa, ojalá estén algunos de los protagonistas y los partimos en 3 pedazos y le metemos un camino editorial. Me dijo, imposible, son 100 minutos más 40 minutos de charlas, o sea, así no se puede, comercialmente no se puede. O, una opción, lo pueden vender a un canal colombiano, que sea un canal colombiano el que denuncie y no nosotros. Porque son verdades seguramente que se tienen que saber tarde o temprano, muchas ya se saben, se han publicado, pero hay cosas ahí complicadas. Finalmente se toma esa tercera decisión, yo no supe nada, después vi que lo promocionó un canal colombiano, pero nunca salió al aire. Nunca lo transmitieron. Nunca lo transmitieron porque hubo una presión de la familia, me parece que el mismo Santiago Escobar, Sí, siendo técnico de Santiago. Nacional, dijo que si eso lo publicaban iban a tener problemas legales. El mismo canal colombiano no lo transmitió porque son cosas muy difíciles. Les voy a contar una pequeña parte. Dice Leonel Álvarez dice, sí, la mafia apareció, pero es que la mafia no nos daba a nosotros droga ni nada. Yo era un chico de barrio. ¿Sabe qué hicieron? Nos dieron canchas, nos iluminaron las canchas. Entonces nosotros, en lugar de ir a drogarnos por las noches, nos íbamos a jugar fútbol. Y al jugar fútbol apareció el Chonto Herrera, Alexis García, Leonel Álvarez, toda esa camada, René Higuita. Entonces, en últimas, el narcotráfico sí tuvo que ver en ese talento. A Higuita el narcotráfico no le enseñó a atajar, pero sí tuvo que ver. La historia yo empecé a sentir un poco mal por la ética porque era tapar una verdad grande. Pero recientemente me invitaron a Medellín. Medellín se lanzó como ciudad candidata a los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018. Ese vacío de Estado, porque el Estado no hacía canchas, no iluminaba canchas y le tocaba a los delincuentes para ir a ganarse a esta gente de la barriada para que después se matara por ellos y unos pocos pudieran ser futbolistas. Eso lo está haciendo el Estado en Medellín. Tienen canchas hasta de rugby. Están haciendo un trabajo fantástico. Entonces eso de alguna manera me dio de decir, esto ya se corrigió, no sigamos vendiendo nuestro deporte por el lado malo, porque igual el Tren Valencia fue el Tren Valencia también por su talento. Y este país sí tuvo un coletazo y tuvo un gran momento en los 90, obviamente fue por ayuda al narcotráfico y una gran burbuja al narcotráfico.
pero estamos regresando a unos de los 90 en esta nueva década, 2010, estamos regresando a esos años. Y yo puedo hacer un puente perfecto con esos años. Desde el punto de vista futbolístico lo puedo hacer, porque otra vez estamos cerca de llegar a un mundial. Pero creo que esto no es ninguna burbuja de narcotráfico. Pero si vamos a destapar esos temas, la prensa internacional nos va otra vez a decir, ¿y Falcao García? ¿Dónde aprendió a jugar Falcao García? ¿Se la iluminó Pablo Escobar? No, ¿sí me entendés? Nosotros volvemos a los 90 futbolísticamente de país, nuestra economía, porque 20 años después le volvemos a jugar a Brasil mano a mano. En el 91 fue la primera vez que Colombia le ganó a Brasil en la Copa América. La única vez. Y otra vez hubiéramos podido perder, pero Colombia le jugó mano a mano a Brasil en ese amistoso que cerraba ese fantástico 2012. Y otra vez estamos cerca del Mundial. No es gratuito que en el 90 volvimos al Mundial y ahora estemos cerca. Estamos viviendo una nueva era y me parece que esta era no se parece a la anterior, porque me parece que el narcotráfico no está tocando el fútbol radicalmente. Puede ser en algunas partes, pero Falcao García aprendió a jugar fútbol porque su familia hizo un gran esfuerzo para mandarlo a Argentina y porque desde muy pequeñito tiene talento. Porque hubo una generación, hoy es para nada popular Lara, porque no pudo ascender con el América, porque terminó mal, porque se peleó con la prensa, pero Lara hizo un gran trabajo de educación. Me da vergüenza con el Tino Asprilla, que lo quiero mucho, pero el Tino Asprilla le hacía un gol al Milan, se venía para Colombia, le quitaba al Milan 56 fechas de invicto, que todavía es un récord. Se venía para Colombia, pedía permiso, se emborrachaba, le pegaba una patada a un bus y se fracturaba y duraba 3 meses fuera del fútbol. Hoy Falcao García le mete 3 goles al Chelsea y al otro día pide permiso para ir a recibir un premio a los Emiratos y sale en la revista Caras con smoking con su linda esposa. Entonces yo creo que desde la educación, desde esta generación y desde la misma economía, sueño que estamos viviendo una nueva era, que no somos el producto de un narcotraficante que ayudó a la barriada por la falta de Estado, sino que creo que estamos llegando como debe ser. Sin embargo, es importante no olvidar que eso pasó, Claro, precisamente para no repetirlo. Y precisamente lo que dice Tito es cierto e importante porque estamos en una transformación cultural del deportista colombiano. El deportista colombiano históricamente se las tenía que guerrear a la mala, porque había un abandono evidente del Estado y el Estado solamente aparecía cuando el deportista colombiano ganaba. Y en ese momento sí el presidente se ponía la camiseta de Lucho Herrera, o el presidente le prometía casa Pambelé, o el presidente hacía... Solamente en ese momento, en el momento de la victoria. Eso no cambia, por supuesto. Sabemos que no hay nada que le guste más a un político que salir a cobrar cuando una figura le puede dar más votos, es obvio, pero hay una cultura diferente en el deportista y me parece que también de parte del Estado. Es un cambio mínimo pero trascendental. El respaldo de Coldeportes, la transformación de Coldeportes en un departamento administrativo, lo que genera más fondos para tener canchas, infraestructura, deportistas, el promover la competencia, el llevarlos por fuera, eso genera ese cambio también. Pero no podemos olvidar que ese tipo de cosas pasaron. Claro, y que no vuelvan a pasar y no vuelvan a suceder. Entiendo que hubo dineros calientes recientemente en algunos equipos, pero también la prueba es que América con toda esa banda nunca pudo ganar una Copa Libertadores de América, la selección de Sudamérica. Sí, es un poco doloroso decirlo, pero claro, afortunadamente, porque como lo decía Ochoa, cuando ganamos nos dicen mafiosos y cuando perdemos nos dicen troncos. Y era un gran equipo por encima de eso. Era un equipazo. El gran debate que se dio con las estrellas de Millonarios, pero el Once Caldas desde la humildad, desde un extremo defensivo absoluto, no podemos negar, pero la ganó desde la humildad. ¿O qué jugador del Once Caldas fue un super crack? Dairo Moreno, de 17 años, sí, y Arnulfo Valentierra pegándole, pero fue un trabajo en equipo desde la humildad, nos enseñó otros valores, sí. Entonces claro, es el cambio, la transformación generacional. Pero hablemos un poco de esa carrera en ESPN y de lo que representa la posibilidad de manejar el género, la posibilidad de crear, porque en Colombia, por supuesto,
tenemos muy pocos espacios deportivos. Hasta ahora volvemos a tener un diario deportivo porque apareció Marca. Tenemos otro que se llama El Deportivo, que sale los martes y los viernes. Acaba de aparecer el diario Mío. Entonces, ese impulso de nuevos deportistas, de nuevos triunfos, de nuevas glorias, ha permitido las nuevas publicaciones, pero hasta ahora estamos dando ese paso. Hasta ahora tenemos canales especializados en deporte. Históricamente, lo que teníamos era el espacio del noticiero, la sección en el periódico y nada más. Cuando uno trabaja en un canal internacional como ESPN, que tiene mucho más en términos de producción, en términos de cobertura y en términos de espectro, ¿qué posibilidades hay para crear, para generar cosas nuevas? No, muchas. A mí me dicen, perdón por la palabra, pero mucha gente me dice usted es un pelotudo de aquellos. Y yo tenía la gran posibilidad, a mí me dice ESPN que querían que yo manejara un programa de opinión. Yo tenía la gran posibilidad de hacer balón dividido de las 5 grandes ligas europeas. En HD tenemos los derechos de todo. Gracias a Dios, tenemos a Falcao García, jugadores en todas las ligas. Hubiera podido hacer un gran programa. Pero sí, soy un pelotudo. Yo dije, yo quiero hacer un programa del fútbol colombiano, con el estadio del Huila, desbaratándose. ¿Qué hago? Soy colombiano, tengo la tribuna, creo en Colombia. ¿Qué hago? O sea, ¿será que estoy en el lugar equivocado? Pero es la manera, la tribuna que yo tengo para decir que en Colombia hay muchas cosas. Y no estaba tan equivocado cuando Marca planta su bandera acá. Y cuando la gente, ojo, el Marca Colombia abre con Millonarios, con Santa Fe. Y nosotros en ESPN tenemos balón dividido que tenemos hora y media por hora. Y entre semanas ya empezamos a tener más espacios y cada vez crece más el rating. Entonces no estaba tan loco ni era tan pelotudo, porque la gente está llegando, a la gente le gusta. Y no solamente eso, Tito, también tienen Corazón Andino, que mal que bien Sí. toca a Colombia, porque cubre toda una la persona zona. como Quique Wolf Exactamente. dedicado a aprender sobre el deporte colombiano. Pero sí es muy difícil cuando no se entiende la industria. Y ojalá, hay muy buenos directivos, pero sería bueno que entendieran la industria. Yo he venido con una frasecita, es pensar en liga. ¿Qué es pensar en liga? Pensar en liga es que es mejor zafar del descenso, de la promoción en el puesto 17 y mantenerse en primera división de una superliga que ser el campeón de un campeonato con malos arbitrajes, malos estadios, con gente peleándose, con violencia, con una cantidad de cosas. Y eso no lo entiende el directivo colombiano. Tuve, a través de Twitter, un pequeño debate, Twitter interno, mensaje directo, con un presidente que lo contrataron para vender a un equipo. Y ese señor salió a decir, es que yo tengo a quien debo llamar en la DIMAYOR para comprar los árbitros, porque se habían equivocado contra ese equipo, era cierto. Entonces yo le escribía, ¿usted no lo contrataron para vender al equipo? Sí, es que lo estoy valorizando. Le dije, cuando uno quiere vender la casa, no habla mal del barrio. Si usted dice que en su barrio está lleno de delincuentes y de ladrones, su casa no la puede vender, viejo. Y el dirigente colombiano no piensa en que si hay 12, 13, 15, 18 equipos de primera, con estadios espectaculares, con lindas camisetas. Recientemente en Semana un periodista escribió, con algo de manipulación, con todo el respeto lo digo, las 22 razones por las 22 cuales... razones por las que el fútbol colombiano es malo. Y tienen en alguna razón. Tiene razón, a veces da vergüenza la camiseta del Tolima, es muy fea y pueden hacer una cosa muy bonita, pero también está la camiseta de Millonarios, de Nacional, que tiene grandes marcas detrás y cada vez son mejores. El Mundial de Fútbol 2011 nos dejó 8 estadios magníficos y era el momento de decir, vamos a hacer que todos los estadios sean espectaculares. ¿Por qué no? Si nos supimos comportar en el año 2011 sin meternos a la cancha, y eso se quedó. Fue el mundial que ganamos. Nosotros ganamos en cultura, en manera de consumir partidos de fútbol. ¿Por qué nos portábamos bien? Porque no era Colombia. Los estadios eran mundo FIFA, era un planeta Porque es FIFA. la identificación, están viéndome, me están viendo desde Claro, afuera. pero ¿por qué no aprovecharon? Hay algunos estadios que todavía tienen la publicidad del mundial, cuando debería estar la publicidad de la liga, del patrocinador que paga un platal por eso.
Y vuelvo al cuento, si el alcalde de Neiva quiere tener buena imagen, que no pinte la alcaldía ni la entrada de Neiva, que arregle el estadio, que es el que ve todo el mundo. ¿Sí? El de Ibagué, que está horrible. El de Ibagué, que es el equipo que más nos representa internacionalmente, está en todas las copas internacionales y cada vez es más feo y cada vez más solo. ¿Por qué? Porque no se sientan a pensar en liga, se sientan a cómo hago para que mi equipo gane. No, vamos a repartir bien para que todo el mundo, porque, por ejemplo, ¿usted recuerda ese 5-0 que ganó? Creo que fue 5-0 o 7-0, Millonarios Quindío contra un Quindío sub-17. 5-0. 5-0 fue, ¿no? La vergüenza de Hernando que Ramos Ángel. abrazó al arquero llorando, se iba y le decía, no, es una vergüenza. Yo voy a ir a vender esa liga y decir, no, vale 100 millones de dólares anual. ¿Eso? En estadios horribles, camisetas feas y chicos sub-17 que van a jugar y salen llorando. Que el arquero de América, me preguntaron a mí, ¿qué pasa en Colombia? Salió llorando porque no tenía que comer, ¿se acuerda? Que volvió, Viera. Sí. Washington Viera. ¿Esa es la liga que yo quiero? Esa es la liga que salimos a vender pero sí, fui un pelotudo, vamos a darle, vamos a ayudar, vamos a tratar de generar. Según me cuentan, salió una lista, un ranking de aficionados colombianos. Creo que Millonarios está de 1, Nacional muy cerca, y tercero es Barcelona. Si usted sale hoy a caminar la feria, creo que la camiseta más vista es Barcelona, Real Madrid. Hoy juega Santa Fe, hay gente de Santa Fe, Millonarios tiene muchísimos hinchas. Mira, acá hay un santafereño. Pero ¿cómo nos ha ganado y cómo nos come el mundo? La globalización de pronto nos pasa por encima y no se han dado cuenta nuestros dirigentes. Ojo, no es un problema de dirigentes colombianos. Como dice Maradona, al dirigente del fútbol se le escapó la tortuga en todo el planeta. Si usted póngase a pensar en los ejemplos. ¿De qué vive el fútbol hoy? De la televisión, ¿cierto? Los ingleses en la década de los 60 fueron en contra de las transmisiones de fútbol por televisión. No querían. Hoy ¿Por viven de qué? eso. Porque la gente no va a ir, porque no va a ir al estadio y no nos va a pagar la boleta. No. Piensan en boleta. En boleta. No se dieron cuenta que el negocio era vendiendo derechos de televisión. Las firmas hoy, la camiseta del Barcelona creo que es de tal marca, Nike, y paga no sé cuántos años. ¿Sabe a quién se le ocurrió eso? A un exjugador de la segunda división inglesa que trabajaba para Adidas. Iba y les pagaba $200 por partido, 75 libras esterlinas a los jugadores ingleses de la selección, Michael Moore y todos ellos. Iba y les trazaba así con un marcador las líneas. Ni idea se dieron los dirigentes. La Champions League que hoy palpitamos y vivimos, se la inventó un periodista del equipo. Al Mundial de Fútbol, ningún directivo creyó de los europeos. Fue Francia porque lo invitaron, una cuestión política. Pero nadie quiso ir. Jules Rimet era el presidente de la FIFA, Claro. era impresentable que no Tenía viniera que a ir. Francia. Exacto. Pero nunca se dieron cuenta por dónde va el negocio. El fútbol tiene que ser una gran industria, que dé mucho dinero, que maneje nuestra pasión, que sea un punto de encuentro, que nos juntemos, pero que sea un negocio para el futbolista, para el dirigente, para el país, para los periodistas, medios. para Exacto. todo, que sea un lindo negocio. La Champions, la Liga Premier Inglesa, si recordamos la década de los 80, o sea, década linda, espectacular, porque por lo menos para mí, por mi edad, pero uno la recuerda con esos estadios llenos de barro y moría gente en Inglaterra, avalanchas y moría gente, y dijeron no, espere, esto lo arreglamos, y se volvió el principal negocio, un super negocio, desde que se dieron cuenta y corrigieron, porque las canchas también eran un barrial, ¿no? Uno veía el Nottingham Forest llenos de barro en esa época. Y ahora es otra cosa. Se puede. ¿Cómo que no se puede? Se puede. Y uno, desde un medio internacional, dándole ese espacio que tiene, porque es un espacio importante, prime time el domingo, tenemos muy buen rating, una gran participación, y la gente está consumiendo en un canal que ve la Liga Premier, la Champions, ve a Falcao hacer el gol, ve a Cristiano Ronaldo, y ve en balón dividido. Entonces, Claro, es que se puede. Se puede. Y además demuestra que la gente mal que bien sí está interesada en lo nuestro porque la tradición no se puede perder. Es que ignorar, por ejemplo, lo que representa el Junior para un costeño, como lo decía Juan Gozaín, la novia de Barranquilla es el Junior, ignorar lo que representan Millonarios y Santa Fe para Bogotá, el espíritu mismo antioqueño que hay con Nacional y con Medellín, esa lucha de clases.
entre comillas, un poco racial también con el América y con Cali. Ese tipo de cosas están marcadas en la cultura de cada una de nuestras ciudades. Y lo que usted dice es totalmente cierto. A los dirigentes se les olvida. Ver lo del Quindío es lamentable. Ver cómo el Quindío es un equipo que hoy en día lleva 1000 personas y que el malo termina siendo el periodista que exige o que pide que eso cambie y mejore, es lamentable. Lo que le pasó a Caicedo, por ejemplo. Caicedo, cuando piden la cotización de Caicedo, varios millones de dólares, y el tipo se ganaba como 3 millones de pesos. O sea, 3 millones se ganaba 1.600.000. Sí, sí, increíble. O sea, ¿cómo es eso? No entiendo. O sea, ¿y qué pasa? Que gana una persona. Gana, ni siquiera es el dueño, el que pone los jugadores, va y los vende, y está en todo su derecho si el sistema de liga se lo permite. Hoy tenemos 6, 7, 8 equipos que trabajan solamente para la venta, para tratar de pelear el 8º lugar, pero no le regalan nada de espectáculo a la liga, nada. Hay equipos que toda población colombiana tiene el derecho de participar, esto no puede ser excluyente. O sea, porque Itagüí no tenga hinchas, no, pero también hay que tratar de generar buen fútbol. Pongo Itagüí juega muy bien, pero puedo hablar de otros equipos que simplemente están ahí para vender jugadores. El goleador en la 7ª fecha, si ha hecho mayor cantidad de goles, se va a jugar a otra liga. Antes de que no se acabe el importa, antes de que se campeonato, acabe el todos contra todos. Exacto, es vergonzoso. Sí, es vergonzoso. Entonces uno a veces se pone a pensar y se da cuenta que hay modelos exitosos que juegan bien y que el público no acompaña, como es el caso del Tolima, y duele un poquito porque han hecho... A mí antes me daba un poco de vergüenza ver a su principal dirigente llorar en cada vez que arrancaba. No, el Tolima no sale. Y lo critiqué muchas veces y después me di cuenta que estaba mal, porque era mucho mejor ver a ese tipo llorar antes y decir yo no puedo pagar, a otros dirigentes que van, pagan, firman los contratos que saben que nunca van a poder pagar, y después vemos a un arquero llorando por toda América porque no tiene con qué comer y nos hace quedar mal. Entonces, ¿quién tiene razón? Me quedo con el dirigente que dice no, yo no salgo porque no tengo con qué pagar. Son esas cosas por las cuales nosotros como periodistas tenemos que hacerlas notar, me parece, y en el medio en el que estemos tenemos que tratar no de denunciar, pero sí de ponerlas por lo menos en consideración. Yo no sé si esto se debate en alguna parte, no sé si hay Lo que debate. pasa es que cuando se debate en los medios, llaman los dirigentes a decir que echen a los periodistas que piden el debate. Está pasando, ¿no? Es delicioso. Bueno, no se salvó ni Hernán Peláez Exactamente. hace mucho tiempo que le tocó renunciar de la Luciérnaga 1 año porque había presiones, ¿no? Exactamente. Sí. Pero Tito, ya que hablamos usted lo mencionó, de la posibilidad de un casting, cuando estaba contando la historia de los Escobares, ¿qué visión se tiene, y ya que estamos en este encuentro internacional de periodismo hablando del talento colombiano, del periodista colombiano en los medios internacionales que casi todos están centrados en Argentina? ¿Cuál es la visión sobre el periodista colombiano? No, es muy buena, de gente preparada, de gente... Ser periodista deportivo y relator de fútbol es muy complicado, muy difícil. Porque la gente le exige que uno tenga el coeficiente intelectual de alguien de la NASA o algo así. Que uno pueda pronunciar el turco, diferenciar la O con diéresis turca de la O con diéresis alemana. No digas Gundogan, es Gandogan. Gandogan, y que vayas a 100 kilómetros de velocidad y pronuncies perfectamente ciertos apellidos, que cambies de idioma. O sea, tendríamos que tener fonética de 30, 35 idiomas y una cantidad de cosas, y bueno, se nos exige demasiado, ¿no? Pero el periodista colombiano me parece que está para cualquier liga, mayor, desde el reportero que sale, que con su viveza se da el lujo para llegar a personajes por ahí que no tienen fácil acceso, hasta estar al frente de una conversación de fútbol o presentar un noticiero. En mi caso personal, nunca había tenido tanto esfuerzo para hacer un Sports Center. Para mí es muy complicado y sigue siendo, después de casi 5 años, conducir un noticiero de esa... Primero, son larguísimos a veces, y es muy diferente a lo que se hace en Colombia, ¿no? El conductor es un show deportivo, ¿no? Es el que hace, el que tiene que meterle lo que llamamos nosotros voice over. En Colombia lo máximo es de 1 minuto, de las secciones deportivas que hacíamos en Caracol. Peleábamos allá con nuestros compañeros para tratar, pero era 1 minuto.
Yo estoy seguro que ahora mis compañeros deben estar haciendo un voiceover de Barcelona Bayern Múnich de 6 minutos con flashback. Esta fue la última vez que perdió por tantos Y así goles fue el partido y de así fue ida. tal y tal. Y después vino un gol de un colombiano que hizo un gol en Chipre. Entonces tienes que pronunciar el nombre chipriota y una cantidad de cosas que terminan complicándolo. Pero por lo menos a nivel de ESPN tienen afortunadamente en muy buen concepto el periodismo colombiano, tienen gran respeto por los medios locales, por Caracol, por RCN, de empresas gigantes que hacen muy buen periodismo. Lo que pasa es que el periodista colombiano en televisión abierta no se puede desarrollar, no se puede desarrollar, no hay espacio para desarrollarse. Yo tuve la fortuna de conducir a las 10 de la noche y mi jefe de emisión era Juan Roberto Vargas en algún momento y terminábamos peleados, grandes amigos peleados, porque de los 5 minutos que arrancamos empezaron hasta llegó un momento en que yo trabajaba todo el día para 3 minutos. Entonces yo partía noticias como de a 15 segundos a ver si tenía como cara de sección y se iba uno muy triste porque no hay el espacio. Afortunadamente están naciendo ESPN+, que fue un canal muy enfocado a Colombia, no es colombiano, pero creo que desde antes de que yo estuviera ya tenía gran contenido de material colombiano, ¿no? Estoy hablando de hace 6 años. Y después llegaron estas ofertas que para nosotros son fantásticas, tener competencia, y creo que ahí va a poder demostrar esta nueva generación mucho espacio, no solamente en la radio, sino también en la televisión para aprender a conducir. El gran golpe que tenemos nosotros los colombianos que nos criamos en el mundo de la televisión es que en la televisión abierta, como todo es tan medido, el teleprompter sirve también para manejar los tiempos. Entonces hasta el hola, ¿qué tal Alejandro? ¿Cómo está? Está escrito en el teleprompter. Hola, qué bonito suéter. Qué bonito. Muchas gracias, Tito. Te sale con los zapatos. Hasta eso está escrito. En cambio el argentino en ESPN no hay teleprompter. No hay. Entonces esa gente desde los 16, 17 años, esos periodistas están hablando sin red. A veces para bien, a veces para mal. Y están opinando. Yo jamás opiné en Colombia. Mientras trabajé para medios colombianos, nunca opiné, afortunadamente, porque hubiera dicho unas barbaridades. Sigo diciendo barbaridades, pero ahora soy como más consciente de esas barbaridades. Creo que esta generación, ustedes, veo mucha gente joven que seguramente estudia comunicación, tienen la gran oportunidad de crear contenidos, no como nos tocó a nosotros. O por ahí la gente que se crió en provincia y trabajó en canales regionales, el caso como de Ricardo Rego, que es un gran profesional, porque arrancó desde muy pequeño y tenía espacios para hablar, ¿sí? Y nosotros no teníamos espacio para hablar, era muy complicado y la gente de la radio siempre nos llevaba un poco de delantera porque se hace televisión escrita en Argentina y en estos medios se hace televisión hablada. Nosotros no tenemos nunca un teleprompter, ningún espacio de nosotros tiene teleprompter, todo es de memoria, por eso a veces se le olvida a uno algún nombrecito y suele pasar. Y precisamente la opción que tienen las nuevas generaciones de periodistas están también dadas por los nuevos medios, ¿no? Internet ha facilitado. Yo, por ejemplo, vivo impresionado con un peladito de 12 años. Notigol. Es impresionante, el paisa. Es una cosa loca. El chino comenta la jornada de fútbol y lo pone en YouTube. Y el peladito va. Tiene su medio a los 12 años. Tiene su propio medio a los 12 Eso era como el años. policía que ganaba la lotería y podía poner su propio CAI, más o menos así Sí, es ¿no? lo mismo. Una cosa absolutamente loca. ¿Cómo va? La cantidad de blogs, porque pues yo sé que a usted le pasa lo mismo que a mí, que mucha gente que está escribiendo su blog se lo manda, venga, me lee esto, Sí. venga, me puede comentar esto. Y tienen mayor información que la que tiene uno. Exactamente, entonces digamos que en eso sí no se puede negar, los nuevos medios han permitido una apertura genial para que el periodista joven se especialice, para que tenga más posibilidad de creación, pero creo que al mismo tiempo ha permitido la ausencia de rigor. Sí. Y en estos momentos nos estamos enfrentando con una generación de periodistas muy jóvenes que, como tienen la posibilidad de opinar desde tan pequeños, porque yo tengo mi blog, yo tengo mi cuenta de Twitter, yo tengo mi cuenta de Facebook, yo tengo mi cuenta en YouTube y hago mis videos con mis columnas, precisamente hay una ausencia de rigor notable que hace que algunos pierdan impulso a mitad de camino, pero que hace también que otros sean inmensamente populares e influyentes, generando nada. Y eso me parece que está mal desde mi punto de vista, porque el rigor
lo que hablábamos al comienzo, la necesidad de no ser solamente creerse un periodista deportivo. Tú eres periodista y como periodista tienes una responsabilidad social enorme. Sí, no, y hoy una cuenta de Twitter es un medio, Total. clarísimo, y hay que empezar también a pensar desde allí cómo se normaliza esto, quién va a manejar, quién va a dominar, quién va a poner las pautas y hasta dónde es correcto poner pautas también, ¿no? Este chico de Notigol, si un día le dicen que murió alguien y él cree, ¿vamos a hacerle juicio a un chico de 12 años? No, pues cuando a Miguel Calero lamentablemente murió el 4 de diciembre, pero una semana antes ya lo habían matado 6 veces. 6 veces. Bueno, eso lo han hecho grandes medios internacionales gigantes, ¿no? Porque no lo va a poder hacer Notigol. Pero sí, hay un desafío, sobre todo para la legislación, ¿no? De cómo se va a manejar esto. A mí me parece fantástico. Fantástico que uno desde tan corta edad pueda construir contenido, mensajes, dar noticias. Pero eso también se viene el gran desafío de cómo controlar, ¿no? Y quién es bueno y quién es malo. Hay unos fenómenos en Twitter gigantes, de verdad que uno se queda asombrado. Ahí el otro día, ¿sabe quién vi? En televisión argentina hay una cuenta que se llama Fútbol al Revés. ¿Sí? Y tiene una cantidad, en Argentina, televisión abierta argentina, porque ellos subieron a un Messi asustadito, ya se fueron los del Bayern y era muy chistoso y ellos están generando tendencias y lo publicó la televisión argentina, les dio publicidad. Entonces es un gran desafío, ¿no? Hay que pensarlo, hay que pensarlo. Ahora, continuando con la influencia de los medios en Argentina, cuando uno piensa en el periodismo que cubre deportes en Argentina, uno piensa en monstruos. No solamente por los grandes canales, sino por las grandes firmas que históricamente han opinado, que han escrito. El Gráfico, por ejemplo, era una institución no solamente para Argentina, sino para toda América Latina. En Colombia se contrataban jugadores de fútbol solamente con que les hubiesen hecho una nota en el Gráfico. Si el tipo llegaba acá con, mire, en el Gráfico de 1972 me hicieron esta entrevista, el tipo tiene que ser bueno, entonces lo vamos a contratar. Lo que era un poco impresionante. Pero en ese mundo en el que precisamente hay tal cantidad de medios y tal cantidad de posibilidades para crear, uno cómo logra generar diferencia. Lo que pasa es que hoy, infortunadamente, separar a los medios, así sean deportivos, de la política en Argentina hoy es complicado, ¿no? Nosotros somos un medio especial porque somos una empresa extranjera, internacional. Y la verdad hemos tratado de nunca, ni siquiera decimos feliz Navidad porque Navidad hace parte de un discurso religioso, decimos felices fiestas, tratamos de centrarnos en el mensaje absolutamente deportivo. Pero también tengo que recaer en una palabra vacía que es bien complicado el tema, porque hoy en Argentina lo que se está haciendo es un periodismo militante y cada quien se para desde un lugar para hablar, se identifica. Y hay una exacto, eso era para ver si estabas atenta. Se ha dividido tanto los bandos que hoy hasta el mismo deporte se habla del oficialismo y la oposición. Ustedes tienen que saber que el campeonato de fútbol lo compró el gobierno y desde allí pues mandan una fuerte propaganda política, según ellos, para tratar de nivelar la fuerte campaña política que lanzan los dueños antiguos del fútbol, ¿sí? Ubiquemos un poco a la gente. Existe históricamente el programa que transmitía los goles en Argentina que se llamaba Fútbol de Primera. Exacto, Fútbol de Primera. Fútbol de Primera, que era espectacular. Era la locura. Tenía 25 puntos de rating, pero el pueblo no veía el fútbol. Solamente en un país de 40 millones de habitantes había 1 millón de personas que tenían el paquete de fútbol. El gobierno empezó a decir, el fútbol está secuestrado, tenemos que liberarlo, el fútbol es del pueblo. Entonces se dividen, es una gran guerra que hay entre el oficialismo, que es el gobierno, y el grupo Clarín, dueños de Teis Sport y del fútbol. Ellos hoy muestran, hay un compañero de nosotros llamado Quique Saco, que en esa época trabajaba en Telefe, diciendo, vean qué golazo que hizo Palermo en este superclásico, y aparecen muñequitos, porque no había la posibilidad. ¿Por qué tenía 25 puntos de rating ese programa? Quedó comprobado, porque nadie veía los partidos.
Cuando se libera el fútbol y empieza a transmitirlo el gobierno, fútbol de primera continúa al aire. Duró 15 días. Nadie lo volvió a ver. Bajó de 20 y pico puntos de rating, que era una locura para un programa deportivo, a 5 o 6, y que era un programa demasiado costoso. Cada cabezote, la llegada se hacía en cine. Era fantástico. Le pagaban a grandes músicos para que hicieran las cortinillas de entrada y salida. A mí me encantaba ese programa. Lo hacía Araujo en su momento con Macaya, y después llegó Barsky en la última etapa cuando Araujo se peleó con la gente del grupo. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos utilizaron el fútbol como así, el fútbol es para todos. Y compraron el fútbol. Hoy el fútbol es para todos, lo podemos usar todos. Y así se llama, fútbol para todos. Para todos. Lo podemos usar. Si ESPN quisiera transmitirlo, lo puede transmitir solo y si mantiene la artística y toda la parte publicitaria. O sea, si ESPN quiere mandar en directo cualquier partido de fútbol argentino, lo puede hacer para Argentina y para todo el mundo. Tenemos los derechos del fútbol argentino para toda América excepto Argentina. ¿Sí? Va limpio, sin publicidad, sin nada, porque no nos metemos en el tema político. Pero el fútbol y el periodismo deportivo se lo llevó de lado, porque ¿qué pasó? Que hubo periodistas que se fueron acomodando. De acuerdo, no quiero decir a cuestiones económicas, no, de acuerdo a su ideología, seguramente. No tengo investigación de nadie. Víctor Hugo, que había sido un crítico, Víctor Hugo Morales, para mí el mejor relator en habla hispana, el del famoso barrilete cósmico en el gol del 86, se alineó y es hoy un gran defensor del modelo económico instaurado en Argentina. Él trabaja para Continental, que es una emisora que pertenece a un grupo español, pero en esa misma emisora hay otros espacios que son absolutamente de la oposición. Entonces la gente puede tener las dos posibilidades de ver el mundo. Y los periodistas metidos en este fenómeno de militar, los escucha uno desde el mismo deporte ubicarse en uno de los dos bandos. La división tan grande que hay entre los dos bandos es absoluta. Entonces, vamos al periodismo deportivo. ¿Desde dónde se hace? Desde la militancia. ¿Es tan bueno eso? ¿O qué bueno que yo me pare y diga, mire, yo soy de tal tendencia política y desde acá me paro? Y como dicen ellos, o me banca o no me banca, usted ya sabe quién soy. O me hago el neutral, pero tengo mi ideología política. Entonces está en esa acomodación política los medios argentinos. Hay gente que ha tratado de mantener su independencia y creo que lo ha hecho bien, y hay otros que abiertamente se han ubicado y hacen periodismo deportivo militante. Tito, usted acaba de nombrar a una de las grandes luminarias, que es Víctor Hugo. En la narración, tal vez los más jóvenes no lo conozcan, gracias a él Maradona tiene uno de sus famosos apodos, que es el barrilete cósmico. Barrilete porque chiquito, gordito, barrilete cósmico. ¿Cuáles eran esos ídolos? Yo quiero ser como ese, yo quiero hacer lo que hace esa persona. No, Hernán Peláez, lejos. Peláez, y eso que él no era relator. Por el contrario, por culpa de los otros grandes relatores que tenían excelentes voces, nunca quise, o sea, yo decía, yo quiero ser relator, pero no puedo. No puedo porque yo no tengo la voz de Perea ni nada. Entonces, no puedo. El tubo de Vinasco. El tubo de Vinasco. No puedo, yo no puedo ser relator. Pero fue gracias a ESPN y a Fox que llegaron esta gente que tenían voces como la mía, pero que se armaban muy bien de datos y mostraban otra cosa, y yo dije, mira, ¿cómo que no? Se puede. Pero el gran referente para mí fue Hernán Peláez. Lo seguí toda la vida, desde la polémica, en la década de los finales de los 70, muy chiquito yo, los 80, no me perdía la polémica nacional de los deportes, con Perea, con él, con otro gran ídolo, como Jaime Ortiz Alvear. Jimmy era un monstruo. Sí, un monstruo, Jaime Ortiz, que se peleó, nadie sabe eso, cuando la gente dice, no, es que la prensa no tiene nada, la prensa no dirige los partidos, la prensa no hace las alineaciones. Jaime Ortiz, si no hubiera sido por Jaime Ortiz Alvear, el Búfalo Funes, por acá hay varias personas de esa época, el Búfalo Funes no hubiera triunfado, no lo hubieran aguantado tanto. Al pibe Valderrama lo sacaron a sombrerazos en el año 84 de acá. Nadie se dio cuenta que tenía la gran posibilidad de ser un gran 10 y lo sacaron por la puerta de atrás, con problemas con Pinto, ¿no? Y una cantidad de cosas, pero nadie se la jugó por él. El discurso es que era demasiado lento. Demasiado lento, sí. Y siempre fue demasiado lento. Pero
La rapidez estaba en otra cosa, totalmente. Sí, la pelota es la rápida. Y Peláez es un gran ejemplo precisamente para lo que queremos mostrar en este conversatorio, y es que Peláez no solamente es un periodista de deportes. Peláez, recuérdenlo, es el director de La Luciérnaga, el programa de opinión política más importante de este país. ¿Sí? Un programa que maneja no solamente temas políticos, sino económicos y sociales. Y ahí al frente está un periodista deportivo. Como alguna vez me lo dijo a mí Daniel Samper Pisano, un tipo que admiro muchísimo, en la primera entrevista seria que yo hice en mi carrera, se la hice a él. Lo busqué y se la hice a él. Papá, A Pisano. papá, claro, a papá. Sí, no, yo tan joven no soy. A papá. Y Daniel Samper, en sus años mozos, Gran periodista deportivo. hacía cubrimiento de ciclismo y hacía cubrimiento de todos los partidos de Santa Fe, y eran unas crónicas deliciosas. Las de ciclismo eran impresionantes, ni siquiera siendo ya joven. Las crónicas de los 80s en el Tour de Francia sobre Cacaíto, sobre Lucho Herrera, sobre Fabio Parra, eran unas crónicas absolutamente deliciosas y con un ingrediente que va más allá del simple contar lo que pasó, que me parece que eso también es muy importante y es un deber ser para el periodista. Y yo le pregunté ingenuamente en ese momento, venga, ¿y usted por qué no se quedó siendo periodista deportivo? Él me dijo, ¿y es que usted quién le dijo que yo no soy periodista deportivo? Yo soy periodista deportivo, político, judicial, Sí. de modas, de comida y de toros. Acaba de escribir, bueno, es un libro que salió hace ya creo que hace un año, que se llama Cuando nunca perdíamos. Claro, el del Barcelona. Hoy no cuadra mucho el título, y es, sí, no me estoy burlando, yo soy absolutamente neutro, nunca le haría fuerza a un equipo español, admiración sí total por el Barcelona, por el Real Madrid. Y escribe sobre Guardiola, y el elemento periodístico que hace diferente. Ojo, este libro lo escriben los mejores hinchas, los literatos más preparados para escribir sobre el Barcelona en el mundo. Está Juan Villoro, tal vez uno de los mejores. Un referente absoluto para todos los que Literatos, trabajamos en esto. ¿Cómo sí. escribe ese señor? Tremendo, una manera. Y la diferencia, y los textos dejan de ser simplemente textos periodísticos para convertirse en literatura cuando muestran la gran capacidad y conocimiento de otras ciencias. Lo que hace Daniel Samper Pisano compren ese libro, léanlo, Cuando nunca perdíamos, del Barcelona. Hace un viaje, muestra un conocimiento psicológico. Él está soñando y de pronto le dicen, creo que es así, ya se me olvida, le consigue una camiseta, ¿de quién la quiere? Y él, sin saber por qué, en un impulso natural, dice la de Iniesta. Y empieza un viaje hacia lo más profundo de su ser, a su psiquis. ¿Por qué carajos dijo Iniesta? De pronto por lo pelado, no sé, y empieza a tratar de hacer un viaje, y lo que muestra es su gran conocimiento psicológico. No sé si es de verdad o lo construyó así, el relato está construido de esa manera, pero es juntar otras ciencias, ¿no? Escarbar en otros lugares para traer grandes mensajes hacia el mundo futbolístico y hacer un mensaje deportivo, pero basada en ciencias magníficas, cosa que hace Mourinho desde otro lugar, en otra profesión. Mourinho no solamente es un gran entrenador de fútbol, porque maneja muy bien la táctica y las estratégicas futbolísticas. Mourinho es experto en neurobiología, ha estudiado muchísimas cosas y es un gran psicólogo. No estudió psicología, pero estoy seguro que sabe mucho de psicología. Sí, para mí Mourinho es el Doctor House del fútbol. Es un monstruo. Si Mourinho considera que Pepe, sí, y Ramos se hicieron amigos y desde que son amigos juegan menos, los pone a pelear, porque ellos funcionan bien es peleando. ¿Sí? Como hacía House con su equipo, lo importante era diagnosticar bien al enfermo. Entonces, el deporte o ser periodista deportivo o el tema deportivo, vea, estamos terminando en círculo, es una simple excusa, el tema es una simple excusa para poner en escena valores, conocimiento y ciencia. Y si uno logra ir hasta allá, hasta ese conocimiento, y logra mezclar bien y poner unas buenas dosis de esos elementos, yo creo que estamos superando el simple relato de un hecho para convertirlo en algo más profundo y de mayor repercusión. No es nada fácil, yo lo he intentado durante 20 años de periodismo
y todavía no he podido lograrlo, pero algún día, ¿no? Pero claro, es que precisamente de eso se trata. Uno como periodista, en últimas, es un gran contador de historias. Y a los periodistas a los que mejor les va es a los que mejor saben contar la historia, a los que mejores herramientas tienen para contarla. Uno de los encantos de Peláez, por ejemplo, es en la forma en que analizaba un partido, porque hace buen tiempo ya que no lo hace, te lo ponía tan fácil y tan comprensible que tú no tenías que saber de fútbol para entender que, ok, ese es el problema para que mi equipo vaya perdiendo. Entonces se trata de eso, de un gran manejo del lenguaje, y para tener ese manejo del lenguaje que parece algo tan simple se necesita un conocimiento profundo de todo lo que envuelve esa actividad deportiva. De nada sirve que tú te pongas a contarle a la gente sobre, pongámoslo, Mabel Mosquera, levantadora de pesas, y te pongas a explicar que la halterofilia consiste. No, eso lo encuentran en Wikipedia. ¿Sí? ¿En qué consiste la halterofilia? Levantamiento de pesas. En Wikipedia, ahí está. No se trata de contar eso. Se trata de buscar ese plus con el que lo puedes contar, con el que la persona no solamente queda informada, sino, y acá me parece que ya es el punto con el que podemos cerrar esto, se genera una cultura deportiva. Porque eso sí que lo tienen en Argentina. En Argentina tienen una gran cultura deportiva, no solamente porque viven el deporte en los clubes desde pequeños, etcétera, algo que acá casi no tenemos, sino porque han tenido toda la vida quien les cuente el deporte de forma tal que les resulta no solamente apasionante, porque el deporte es apasionante, sino que quieren seguir aprendiendo, quieren seguir consumiendo, quieren ver más. Sí, estoy seguro que si la prensa, la crítica eleva el discurso, el nivel del deporte sube. Cuando no nos quedamos en el pequeño detalle, si fue culpa del árbitro o no, porque en últimas veo que en Colombia se discute más el tema del árbitro, en Colombia y en muchos lugares del mundo. Muchas veces he propuesto, hagamos un show de arbitraje mejor, porque pasan 15, 20 hechos tarjeta tácticos. Roja, ahí está, domingos 9 de la noche, tarjeta roja. Sí, tarjeta roja o cosas así, pero pasan cosas tácticas, estratégicas, de debate futbolero, de se juega con enganche o no por esta razón, tantas cosas maravillosas y nos quedamos con si fue penal o no fue penal. Entonces yo creo que si elevamos el discurso periodístico, yo he ido en un taxi en Buenos Aires y el tipo sabe de quién fue el error en la marca, en esa pelota quieta. Y me dice, no, es que el que se quedó fue Amaranto Perea. Ese hombre era de Perea, porque Perea yo siempre que vi que pelota quieta iba. Y muchas veces ese conocimiento de la gente es la que eleva la posibilidad de que el fútbol mejore, porque la crítica tiene que mejorar, elevar un poquito el discurso, llegar un poquito más profundamente, meternos en el campo de la estrategia, que se habla tan poco en el fútbol colombiano de estrategia. Hablamos mucho de táctica, hablamos mucho del 4-4-2, pero el 4-4-2 es un elemento sin vida. Es un número de teléfono. Es un número de teléfono, es sin vida, simplemente es un instrumento, pero que no tiene su propio peso. Si eso no tiene un estilo y una estrategia, ¿y cómo lo acomodo? Tratar de ir un poquito más allá, elevar. Yo duré viviendo en Bogotá 20 años y nunca pude tener una tertulia deportiva. Y en la primera noche, cuando salí de hacer mi primer programa en ESPN, esa noche fui invitado a una tertulia donde se reúnen todos los lunes el Ruso Berea y sus amigos. Yo no dije nada, yo me quedé callado porque no tenía nada que decir. Y asombrado. Así, asombrado, wow. Escuchando muchas cosas. Entonces me parece que tenemos que sentarnos, debatir más. Estos ejercicios son buenísimos y tratar de elevar nuestro conocimiento, ir un poquito más allá. Pero creo que tenemos todo, estamos en el momento perfecto. Colombia está de moda. ESPN hace rato se estableció acá, lo quiere, nos copió marca. Ya hay varios canales deportivos. Hay muchas cosas para hacer. Ojalá arranquemos por el camino que es. Y es el del respeto, el de cero violencia, el de poder tener una discusión con altura, con argumentos. Ya tenemos el espacio. Antes teníamos como el Twitter, solamente 140 caracteres para hablar, solamente podíamos tirar la bomba. Ahora con los espacios que hay, con todo, tiremos la bomba pero desarrollémosla por qué. Y tratemos de justificarla, simplemente pues esa es la posición. Bueno, señoras y señores, Tito Puchetti, y ahora respondemos sus preguntas. Despierten. Si las hay.
Muchas gracias por venir, lloviendo con Barcelona. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Me presento, yo soy David Escobar. Quiero saludar a Jorge Mario. Mi pregunta es, básicamente, hay un adagio popular en Argentina que en Argentina se habla más de fútbol de lo que se juega. Y quería saber tu punto de vista, o sea, ¿qué tan perjudicial o qué tan a favor es eso? Tanto hablaremos ahorita con Emigliore, que, pues, si por dónde salió, que si salió por detrás, que si lo van a salir. Esa es mi pregunta. Es Gracias. una muy buena pregunta de algo que no tocamos. Muchos amigos míos van a la Argentina y salimos a comer y va algún amigo mío argentino y siempre caen con el típico chiste y el 5-0, ¿no? Para un argentino eso no es broma, eso es motivo de pelea. Es cierto, no es un deporte, es una enfermedad. Para el brasileño es un deporte y una fiesta, para el argentino no es una fiesta, es una enfermedad. Yo he escuchado que mataron a una persona y están en plena discusión mediática, porque en Argentina se lleva todo a la televisión. ¿Y usted por qué lo golpeó hasta matar? No, él me cargó, me dijo, bueno, ya es como una excusa valedera, porque meterse en el tema futbolístico, burlarse de alguien. He visto compañeros míos, conocidos, que ustedes los ven permanentemente, si uno llega a gritar el gol delante del otro, están enfrentando sus dos equipos. Tuve dos compañeros que dejaron 15 días sin hablarse, hasta que el uno le ofreció excusas por haber gritado un gol delante del otro. Es una cosa de enfermedad, eso no es una cosa de fiesta. El argentino está enfermo por el fútbol y pasan esos extremos donde... Mire, en la pelea de Maravilla Martínez, ¿sí?, el que maneja Maravilla es hincha de San Lorenzo y la cábala del tipo es subirse con la camiseta de San Lorenzo. La gente de Vélez le prohibió que subiera, porque la pelea fue en Vélez, con la camiseta de San Lorenzo. Es una locura. O sea que si va el Papa y el Papa habla en Vélez, no va a poder decir que es de San Lorenzo, y si le pasa una camiseta a San Lorenzo no la va a poder usar. ¿Hasta qué estupidez hemos llegado? Hay que un Boca o que un River dé la vuelta olímpica en el estadio enemigo. No lo permiten, se van a meter los hinchas, van a incendiar primero el estadio. Cuando esta cultura, me cuenta el mismo Quique Wolf, cuando quedó campeón por primera vez Racing, el que le hizo el camino de campeón fue Independiente y lo celebró con ellos y consideraron que fue un triunfo de Avellaneda, y eso cambió radicalmente la infortunada realidad de decir hoy es que el fútbol en Argentina es una enfermedad y no es una fiesta. Dale, Luisa. Bueno, hola Tito. Primero, pues felicitaciones por todo lo que estás haciendo, porque recuerdo cuando te veía en los pasillos del canal Caracol. Yo tuve la fortuna de trabajar en el portal de Caracol, no cuando está como ahora, que es wow, cuando empezábamos ahí precariamente, pero pues me sirvió mucho y le agradezco a las personas en las que me encontré en el camino, y lo digo porque pues mi pasión es el deporte y yo le heredé a mi papá el amor por el fútbol. No sufro por no haber tenido un hijo hombre, porque conmigo ya le basta y le sobra. Lo único que no pudo heredarme fue el equipo, de resto, todo. Yo quiero saber cómo ves en este momento a las mujeres en el periodismo deportivo. La labor que está haciendo Vanessa Palacio en ESPN es gigante, es impresionante. O sea, la cara de ella frente a ese gran equipo que tienen en ESPN es importante, pero yo siento que aquí todavía en el país hay mucho no machismo. Yo creo que es más como una cuestión como de egos, como cierto resquemor, y lo digo porque yo lo he sentido, lo he vivido en carne propia, y a veces uno dice, no, yo creo que ya es como suficiente y mejor me voy como por otro lado. También una excelente pregunta. Hace poco en un programa de Balón Dividido, Vanessa en ese fin de semana había venido su familia y no pudo ver nosotros. Yo tengo la locura de ver, de los 9 partidos veo 7, 8,
para poder hablar de una fecha del fútbol colombiano, si yo no veo los partidos, no voy. Y los partidos que nadie pudo ver porque transmitieron 2 al mismo tiempo, no hablamos. Presentamos los goles, pero no hacemos un diagnóstico de una realidad del partido porque creemos que es mentira la gente y no está bien para nosotros. Nos lo impusimos nosotros. Vanessa vio 2 o 3 partidos, entonces ella habló solamente de los 2 o 3 partidos. Entonces alguien nos escribió por el Twitter: dejen el machismo, dejen hablar a Vanessa. Yo no quiero porque tengo grandes amigos, pero es verdad. Cuando se hizo el diseño de la mesa, el productor que le dieron esa tarea, argentino, ubicó a Vanessa en otra mesa detrás de un computador para que leyera Como acá. como acá. Y yo le dije: lo siento, todos en la mesa, todos sentados en el mismo, usted no, igualdad de sexos y todo acá, tanto que hablan en Argentina, el progresismo y todo esto, no. Y desde ese mismo momento Vanessa se sentó y es tan igual como nosotros. El día que no ve un partido no habla de eso. Es una chica joven, muy joven. Yo puedo quedarme, mi esposa me aguanta que me vea todos los partidos. Ella tiene una ciudad parrandeando todo el tiempo, o sea, no se va a ver los 8 partidos que me veo yo, pero sí se ve 5 y llega muy bien preparada y habla de lo que sabe y lo que quiere saber. Vanessa llegó con muy poca experiencia televisiva. Hacía pequeños noticieros de Teleantioquia con teleprompter. Pasó de manejar un Renault 4, no lo digo por la importancia, sino por el tamaño, No, por el cambio. a un Fórmula 1. Porque Sport Center es hacer 1 hora de noticiero, por lo menos, a veces solo, y lo que les contaba, sin teleprompter. Al principio le costó muchísimo, pero hoy Vanessa nos pasa por encima a todos. Porque es joven, sus neuronas jóvenes rápidamente se adaptaron Sin a tratarse de todo. viejo, hombre, tampoco. No, pero pasó y hacen unos shows espectaculares y hoy niñas que ya le tenían mucha ventaja, me parece, no es que se hayan estancado, sino que no han tenido la posibilidad de progresar como progresa Vanessa Palacio. Para mí, la única, Palacio, ella sin ese, la única mujer colombiana que está hablando por la televisión de forma editorial de los partidos, sí, que se sienta, no sé, de pronto en los nuevos canales puede haber ya una niña que esté a la par de los hombres, es Vanessa Palacio. Me parece que está y habla con mucha propiedad y nos ha dejado callados muchas veces y la tratamos como una persona, no la tratamos como una mujer, o sea, es absolutamente igual y el día que nos tenemos que enojar, nos enojamos con ella como si fuera el patrón o Marocco o cualquiera de la mesa. ¿Quién más? Esto aquí es un poquito complicado, así que pues la fila es un poquito larga. Tito, bueno, mi nombre es Julián Saldaña. A diferencia de Luisa, yo trabajé en la competencia cuando Tito trabajaba en Caracol, hice producción en RCN, de eventos especiales. Es lindo, pero también es muy duro el tema de hacer fútbol, de transmitir fútbol, de las reales diferencias que hay entre el periodismo colombiano y el periodismo argentino en temas de deportes. Está cambiando ahorita. Pero yo quisiera saber, y me voy un poquito al pasado, ¿cómo fue la primera experiencia cuando le tocó narrar un partido para el Gol Caracol? Sí, creo que Ese es si yo un tengo gran que cuento. resumir, si yo tengo que resumir de cómo he podido llegar a este lugar que me guardó Dios, soy un gran creyente, es porque uno tiene que aprovechar las oportunidades, pero las oportunidades que se le presentan a uno debe estar absolutamente preparado. A mí me llevó a la televisión Claudia Gurizati para que yo rodara el teleprompter de AM/PM. Fue mi primer trabajo. Y Claudia era la que llevaba los cassettes, los llevaba así, los marcaba y se los pasaba a un operador de Inravisión para que le diera play. Éramos los gomelos, nos decían. Éramos estudiantes de primer semestre de la Javeriana, entonces nos mandaban, éramos asistentes de producción de AM/PM. Ese fue mi primer trabajo, rodar teleprompter. Estando por ahí, yo había llegado a Bogotá y no me pude matricular en la Javeriana, pero me guardaron el cupo. Y esos 6 meses lo que hice fue trabajar y hacer un curso de locución en Academia Arco. Y faltaba una persona para que leyera el texto de una nota que había llegado de provincia y el texto original del periodista no servía.
Entonces me dijeron, a ver, Gomelo, venga. Los editores, que son unos personajes, ¿no? Que saben muchísimo y a veces llegan los periodistas, los niños de la universidad, todos grandotes, y esos tipos son más periodistas que muchos que han estudiado, ¿no? Lea esto. Pues yo la agarré muerto del susto, me meto a la sala y empiezo a leer. La policía incautó 50 toneladas de cocaína en el aeropuerto El Dorado. Yo sí sentí que los tipos se miraron. Entonces yo termino de leer, no me caí, nada. ¿Me vean? Hay peores. Y ese audio, porque así me trataban al comienzo. Después terminaron siendo mis grandes amigos, hoy los veo ahí. Ese audio salió al aire. Yo llevaba 3 días en el noticiero, había rodado teleprompter 2 veces. Y ese día ese audio salió en el noticiero. Y a partir de ahí me llamaban hasta para hacer titulares. Entonces yo dije, algo bueno debo hacer. Oportunidad, y estuve preparado para la oportunidad. En el 2004, no sé por qué razón, yo no viajé, no lo recuerdo bien, a la Copa América. Me sacaron del grupo que viajaba a la Copa América. Yo venía viajando a todas las Copa América, fui el que cubrí en el 2001 toda la campaña de la Selección Colombia campeona, pero el 2004 no fui. Yo estaba en mi casa, había hecho el noticiero de la mañana, yo llegaba a las 5 de la mañana y a eso de las 3 de la tarde me pude ir y me fui a dormir. Cuando alguien me despierta, corra, venga, me agarré una corbata, me fui vistiendo el camino, llegué, trabajamos ahí en el Parkway, alguien me estaba esperando para estacionar mi auto, me metieron, yo no entendía nada, estaba una maquilladora en la puerta, me maquillaron y me sentaron, veo a Ricardo Rego y era que la previa que habían montado, el previo, como le decimos en Colombia, de todo el primer partido de la Selección Colombia que jugaba contra Venezuela para defender el título de la Copa América, la flyaway que teníamos en Perú se dañó, se quemó y no podían salir ninguno de los enviados especiales. Entonces, como yo había cubierto muy bien desde el primer día, muy bien digo no porque estuviera bien mi trabajo, sino me había tocado estar detrás de la Selección Colombia y sabía todo y tenía recuerdo, me senté ahí al lado de Ricardo y empezamos a hacer la previa los dos. Este fue el gol del Totono, cuando se pone el sombrero del policía y toda la cosa y toda la vaina y terminó. Cuando pasa el tiempo, se viene el partido y me dicen, ¿usted no es que narra por allá en unas emisoras pequeñas? Un productor. Y yo sí, bueno, le tocó narrar. Y me tocó narrar los primeros 15 minutos del partido inaugural de esa Copa América. Por esos 15 minutos me dieron 2 partidos más para relatar en esa Copa América. Y a partir de ahí empecé. Y ahí empezó. ¿Por qué estaba preparado? Porque llegó un amigo que Caracol hacía la producción de un noticiero del Canal A, ahorita creo que era Hora Cero, algo así, y Carlos Orduz trabajaba ahí y fue y me recomendó con un relator que se llamaba el Indio Cuatindoy, que se ponía plumas para relatar y todo. Entonces Cuatindoy necesitaban una persona conocida de televisión para que ellos pudieran vender mejor la publicidad. Y en La Voz de Bogotá, en Cordillera, en todas estas emisoras pequeñas AM de todo el AR, ellos iban y vendían publicidad. Entonces me llevaron y yo relataba 2 voces con el Indio Cuatindoy. Y gracias a esos partidos porque mucha gente dice, Puchetti por estar presentando Caracol ahora relata partidos, cayó en paracaídas. Yo por Caracol viajaba muchas veces en primera clase, me daban ascensos tanto viajar y llegaba a hoteles 5 estrellas. Caracol es así, nos cuidaba mucho y disfruté de lo que es trabajar en un medio grande. Pero el fin de semana, cuando íbamos a hacer los partidos del Boyacá Chicó, agarrábamos un rápido Ochoa y nos íbamos a Manizales por tierra. Y llegábamos al Hotel Lucho, donde la única estrella es usted, por canje. Esas casas viejas que uno no ve el techo porque de ahí para arriba está oscuro y uno dice por ahí está pasando una rata o algo así, y ahí dormíamos. Y yo decía, este es el sacrificio que tengo que hacer, y ya tenía 30 años. Y lo hacía por la radio. Y así fuimos a Medellín, ahí me enteré que las carreteras antioqueñas las cierran por la noche y uno no podía seguir porque dormimos ahí en la calle y así lo hacía mucha gente de radio pequeña que iba a cubrir, vendía sus cupitos y llegábamos a un hotel de mala muerte porque es con canje y era la pobreza total para salir a vender. Pero gracias a eso, ese día pude relatar esos 15 minutos. Me morí del susto, tuve una gran suerte porque las primeras palabras que dije me equivoqué, pero metieron la cortinilla y la taparon. O sea, la musiquita del Gol Caracol tapó, entonces yo iba a decir, creo que me equivoqué hasta del equipo, Colombia, Bolivia, y era Colombia, Venezuela, pero nunca salió al aire porque me salvó el operador de audio, muerto de susto.
Y tuve Sergio Herrera lo detesto porque pude haber relatado el primer gol y Sergio Herrera le pegó en el palo y salió. Y no marcó el gol, hubiera podido relatar el primer gol. Ese partido terminó 0-0. Y al minuto 15 se arregló y entró William Vinasco y Javier Hernández y se acabó mi aventura. Pero pude relatar después un México-Ecuador, que hubo goles, 2-1, relaté 3 goles. Y a partir de ahí Caracol me tuvo en cuenta para algunas cosas, otros canales que tenían en Miami, Caracol Internacional. Y me llamaron del cable gracias a eso, y en el cable un cazatalentos de ESPN dijo, uy, este se parece al que presenta noticias. Dijeron, no, es el mismo, me metieron en una lista y llegué a ESPN. Así es. Llegué por relator a ESPN. De Once Caldas Chico al derbi de la Madonina, pero bueno. Sí, suele pasar. Gracias, Alejandro. Tito, ¿cómo está? Nos habíamos encontrado más temprano. Me presento, mi nombre es José Gabriel Celis, yo soy periodista, trabajo en Colombia.com, también estuve en RCN, en eventos. Y pues lo que me convoca aquí a preguntarles pues es que yo trabajé 2 años en un equipo de fútbol. El equipo se llamaba Academia. Al equipo lo vendieron a Pacific Rubiales, la alcaldía de Villavicencio, etcétera. Se convirtió en Llaneros Fútbol Club, lo que es hoy. Pero entonces mi pregunta va dirigida en cuanto a lo que es la actualidad y el futuro del fútbol colombiano en cuanto al campeonato de la A y de la B. Porque tenemos casos como el de Universitario de Popayán, que les deben plata a los jugadores y entonces los jugadores en su justo derecho y justa razón entran en paro. Entonces don Hernando Ángel dice, no, metamos a los sub-20, que me parece nefasto así como ustedes. Pero entonces el fútbol se supone que es un buen negocio, pero cambian mucho los equipos. Digamos, se vendió Academia, se acabó Sucre, se acabó Atlético de la Sabana, y por la historia de la B el otro día Chalo González decía que han pasado 71 equipos, lo cual es una cifra ridícula, sabiendo que solamente hay 36 en el profesionalismo. Entonces mi pregunta es, ¿qué futuro le ven a esos clubes pequeños que, digamos, tienen pocos hinchas, pocos recursos y que, digamos, no le dan espectáculo a la categoría A y de la categoría B? Digamos, caso Equidad, caso Itagüí, en la B esto es Universitario Popayán, Llaneros, etcétera. ¿Ustedes qué opinan de eso? Gracias. Antes que todo hay que diferenciar, Itagüí da espectáculo. Itagüí juega bien, no lleva hinchas, pero Itagüí juega bien. Diferente por ahí a lo que pasaba con Equidad, que ganaba sin gustar mucho porque tenía un fútbol válido, legal, pero sin luces. ¿sí? Y Primero, subcampeón varias veces, sin jugar bonito. Sin jugar bien, y uno puede ser que esté de acuerdo o no, pero uno no puede devaluar un equipo chico que juega como le toca a la defensiva. Hace poco hubo una huelga en Perú porque había grandes deudas a los jugadores. Y San Martín de Porres, un equipo nuevo que pertenece a una universidad de gente que maneja muy bien el negocio, se cansaron y dijeron, es el colmo que mis jugadores también se vayan a la huelga cuando yo les pago todo. En ese momento, en un Hablemos de Fútbol, mi opinión fue, me parece que hay que aplaudir a estos señores que siempre les pagan, equipo muy joven, que ya estuvo en Copa Libertadores, título en Perú, pero hay que decirles que no entienden el negocio del fútbol. La industria del fútbol es muy particular porque necesita absolutamente de la competencia. Si Barcelona y Real Madrid juegan solos, ¿se acuerdan la vez que jugaron 4 clásicos? Ya el 4º clásico estábamos ya estaba aburridos. harto, exacto. Lo bonito es que son 2 veces o 3 veces, 4 veces al año, pero la industria del fútbol necesita de la competencia. Una vez hubo una huelga en el fútbol colombiano y a la gente del Nacional le dijeron, si ustedes se van a la huelga, los echamos porque nosotros les pagamos todo. No entienden el deporte. ¿Qué quieren? ¿Jugar contra la sub-17 del Quindío y ganarles 5-0? ¿Así van a llenar los estadios? ¿Van a ser unos dignos campeones? No. Jürgen Klopp hace un par de meses dio una conferencia y decía, yo quiero ganarle al mejor equipo, yo juego al tenis con mi hijo de 5 años y le gano fácil. No, yo quiero jugar con alguien que juegue parecido a mí, esforzarme. Ese es como que la clave de una liga. Los americanos saben muy bien de construir liga. En el roster para venir acá a ubicar a los nuevos talentos, en ese sorteo, lo que hacen es privilegiar al equipo más malo para que se quede con el mejor jugador, para tratar de nivelar. Y eso es lo que está pasando y no se dan cuenta. ¿Sí? Ubicar al fútbol colombiano y dar solamente el ejemplo del Quindío y de Centauros de Popayán, Universitario Popayán, pues, el antiguo Centauros que pasó acá y tal, también es un poco injusto porque últimamente hay grandes marcas, por
Por ejemplo, Nacional, que ha llegado gente seria, como una organización fuerte que quiere dar espectáculo. La gente de Millonarios, que hace 3 años ese equipo no tenía con qué echarle gasolina y ahora son campeones, volvieron a la Copa Libertadores y demostraron que Millonarios es un gran negocio. ¿Sí? Eso hay que tratar de convocarlo y para que los grandes millonarios de este país y gente que pueda agruparse y puedan ser millonarios por tamaño, ¿sí? Ejemplo como el Cali, que tiene muchísimos socios, que también se puede ser un club millonario gracias a que tenga mucha cantidad de accionistas, lleguen al fútbol y puedan lograr y tener grandes nóminas y sepan que lo más importante no es ganar, sino tener una liga absolutamente competitiva, con estadios, lo que hablamos al comienzo, estadios bonitos y todo esto. Y el caso de la B, hay que mirar qué es lo que está pasando. ¿Cómo se arma un equipo? ¿Quién compra una ficha? O sea, yo porque tengo plata puedo comprar una ficha. Hay que decir, la plata es un elemento, la estructura deportiva, la historia, hizo las categorías, jugó en la sé cuántos años para poder armar un equipo. Lo de Pacific Rubiales me parece buenísimo que venga, que compre un equipo y que tenga, porque me parece que tiene un sustento. Van a un sitio que aparentemente es futbolístico como el Llano, donde ya existe un equipo de primera división que se fue al descenso. Parece que hay un proyecto, me parece que es serio. No hablo mucho de la B porque no la conozco y no la sigo, prácticamente no la veo. Por ahí el partido de la América que transmiten en televisión, pero me parece que hay que ir pensando en eso, en que esto es una agrupación. Acá no solamente es que yo le pago a mis jugadores, entonces no me preocupo. Los grandes equipos se tienen que preocupar por todos los equipos de la liga, porque es el que le da el espectáculo, el que va a hacer que el estadio se llene. No solamente ganar, porque si vamos a ganar con equipos cojos que llegan de a 8 jugadores al estadio o llegan sub-17, no vamos a tener nunca una liga competitiva. Me acordé de un equipo que se llamaba el DIP, el Deportivo Independiente Popayán, que desapareció, por supuesto, y que no tiene nada que ver con el Universitario Popayán de hoy en día. Hay una frase de Alberto Salcedo que lo resume todo en la visión de los dirigentes y en general lo que hablábamos durante la conversación en el entorno del fútbol colombiano. Él dice, cuando el Junior le va mal es porque ese año no hay elecciones, porque los dueños del Junior son la familia Char, una familia política, ¿sí? Los grandes caciques políticos del Caribe colombiano. Y si uno mira, efectivamente, los años en los que mejor le va al Junior son los años de elecciones, porque Char ese año le mete plata y contratan muchos jugadores. Y eso no puede ser así. Por supuesto, estamos hablando de un espectáculo que afortunadamente ya algunos se están dando cuenta que no solamente depende de la taquilla. Nacional, Millonarios, el propio Junior ya se dio cuenta, Cali, son equipos que están montando una infraestructura no solamente para vender jugadores o para ser campeones, sino para estar presentes. El problema es que la gran mayoría de equipos chicos subsiste con lo que hablábamos. Vamos a vender a un jugador este semestre. Entonces todas se la pasan a él. Y si él se luce, porque es plata para el dueño, no para el equipo. Es plata para el dueño y no es plata para el equipo. Entonces, en eso también insisto en el tema de la cultura deportiva. La cultura deportiva no es solamente que los hinchas se comporten, no es solamente que sepamos más de fútbol que hablar de las posiciones y de cuántas estrellas tiene el Junior y de cuando el Tolima fue subcampeón. No, la cultura deportiva también se trata de asumir esto como la gran industria que es, porque esto es una industria magnífica. Es una industria que no solamente le sirve a los industriales del fútbol, que son los dueños de los equipos, es una industria que le da de comer a los periodistas, a los jugadores, a los técnicos, a las empresas que imprimen el papel en el que se hacen los periódicos, a los canales de televisión que tienen los derechos para que se vea ESPN o Win o Versus o el que tenga los derechos en ese momento. Es una industria global, y no global en términos del globo terráqueo, sino global de todos los niveles acá. ¿Ustedes creen que a Postobón le interesa en estos momentos en Postobón? Yo lo sé, están histéricos con lo que está pasando en la B, les parece una vergüenza que se llame Torneo Postobón, un torneo en el que hay un equipo que lleva 3 partidos seguidos jugando con sub-17 y todos lo cogen y le meten 4-0, 8-0, 3-0. Que es el mismo dueño del Quindío. Y es el mismo dueño del Quindío. Pero entonces, el problema es que como están tan afincadas y hay unas raíces tan profundas en términos de dirigentes deportivos de antaño que piensan eso de otra forma,
los nuevos hasta ahora están llegando a cambiar las cosas. Y cuando digo los nuevos, me refiero a personajes como Pastrana en Santa Fe, como Sí. los que están al frente de Millonarios, como incluso los que están al frente de Nacional, aunque pertenecen también a la industria dueña de los derechos por ser los patrocinadores. Pero creo que nos toca callarnos. Sí, llegar un mensaje. Ya llegó el mensaje. Un directivo del fútbol colombiano. un nos directivo manda- del fútbol mentira, colombiano manda a decir que hay nos grandes callemos. directivos en el fútbol colombiano que han hecho grandes cosas, uno no puede meter, uno termina generalizando, que está mal, y a veces falta de carácter no dar los nombres propios, uno generaliza y ensucia gente Claro. por ahí. Acá hay gente que ha hecho cosas Hay muy gente muy buenas, buena. muy buenas. Esto no solamente se debe a que llegó una generación dorada, en el olimpismo hay gente que, estas medallas que nos llegaron del cielo de trabajo, pero también tenemos que criticar y desde la crítica respetuosa y sobre todo en la esperanza, sembrar la esperanza de que si podemos hacer un mejor país, podemos hacer un mejor campeonato, una mejor liga. Si es que nos Todo. olvidamos de que el fútbol hace parte de la sociedad y que esto es estructural. Pero señores, les pido un aplauso para Tito Puchetti, por Para favor. Alejandro Pino.